Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de febrero de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, una contrarréplica que llega con una semana de retraso, porque el domingo pasado no pude hacerla en tanto que estaba fuera de Madrid, estaba en Huelva con mi querido Rubén Herranz. Este fin de semana también he tenido que salir, he tenido que ir a Granada, fuimos el jueves, Alberto Agarín y yo, estuvimos primero haciendo una contrahistoria, que es la que subí al canal, tanto a iVoox como a YouTube, este viernes, esta que hicimos sobre Granada, último bastión islámico, y ya nos quedamos un día más el viernes porque teníamos que presentar y firmar ejemplares de Contra la Revolución Francesa en una librería de Granada llamada Librería Babel. La verdad es que ha sido una experiencia pues estupenda estar en Granada estos 2 días y pico. Nos ha permitido Alberto y a mí, aparte de conocer muchos contraescuchas granadinos y conocerlos personalmente, que es algo pues único, poder hablar con ellos y departir, charlar, etcétera, nos ha permitido pues pasear por la ciudad. Ambos la conocíamos, habíamos estado ya en algunas ocasiones, pero nos ha dado unas cuantas horas libres para poder recorrer el Albaicín, el centro de la ciudad, etcétera. No hemos podido ir a la Alhambra, pues ya sabéis que para eso hace falta pedir cita y además volveremos por ahí el 25 de abril para un congreso de novela histórica al que nos han invitado, así que para entonces ya hemos prometido en unos vídeos que hemos preparado, que iré subiendo al canal de YouTube, que ya grabaremos la Alhambra. Según nos han dicho Pepe Sotuchica, podremos incluso visitarla de noche, lo cual es un completo y absoluto privilegio. Bien, pues hoy volvemos con la contrarréplica. La contrarréplica, ya sabéis, la dominical, en la que pues tratamos estos temas de fondo que tanto gustan a los contraescuchas, temas que me traéis y que voy acumulando y ordenando dentro de la carpetita correspondiente a la contrarréplica. Hoy tenía 3 que eran similares. Los 3 hablaban de inmigración. Es un tema, un debate que hemos tenido aquí en la contrarréplica un montón de veces y que podremos seguir teniendo en el futuro, porque ya sabéis que es uno de los asuntos de los que más se habla. No solo en España, sino en toda Europa, en América, en fin, de los que más se habla en todo el mundo. Así que vamos a dedicarla casi monográficamente a la inmigración, porque las notas de voz, que las tengo aquí, las vamos a ir pasando ahora y viéndolas uno a uno, son muy interesantes. Bien, si queréis participar os voy a dar el número de WhatsApp de la contra, por si queréis enviar vuestras notas de voz, ya sabéis, ya sea para la contrarréplica, para el contraplano, para el contrasello, en el caso de la contrahistoria, es el siguiente, es el 690 8279 09 más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España para que me llegue esta nota. Es un teléfono español, vamos, registrado en España, y por lo tanto si estáis fuera hay que meterle el código nacional, y el código nacional de España, el telefónico es más 34. Cuesta lo mismo, no penséis que si estáis en Perú o en Ecuador o en Estados Unidos os van a cobrar algo más, ¿no? En absoluto, cuesta exactamente lo mismo. La nota de voz tiene que ser pues tomada con el teléfono, a ser posible que haya silencio alrededor, que los micrófonos lo oyen todo. Y respecto a la duración, pues en caso de la contrarréplica, entre 1 y 3 minutos yo creo que es más que suficiente para comentar algo, hacer una reflexión, comentar algún tema de fondo, en fin. Con esto creo que ya está dicho todo. 690 827909 y pasamos ya directos a la contrarréplica. Empezamos con Fran, que es un contraescucha que vive en China. Ya sabéis que hay contraescuchas repartidos por todo el mundo ya. Pues Fran vive en China desde hace ya unos años y nos habla de inmigración, que ya os he dicho antes en la introducción que iba a ser el tema del día, el tema de este domingo, y más concretamente de cómo controlarla. Es decir, él conoce bien el caso chino, él es un emigrante español en China, y nos cuenta un poco lo difícil que es emigrar legalmente dentro de ese país y los controles que existen. Bien, pues hace una serie de preguntas respecto a esto mismo, a cómo controlar o tratar de regular bien la inmigración. Y nada, solo quería comentarte y participar en el debate sobre la inmigración, si inmigración sí, si inmigración no. Y quiero decirte que tienes mucha razón en lo de que no hay que fijarse simplemente en la nacionalidad de la persona. Yo creo que el problema que tenemos en España, porque yo estoy ahora de vacaciones acá y me he dado cuenta,
vengo a España una vez al año, una vez cada 2 años y me he dado cuenta de que hay mucho más inmigrante subsahariano, por ejemplo, en mi ciudad, en Málaga. Hay mucho inmigrante magrebí y subsahariano. Bueno, yo a lo que iba. Yo creo que el problema no es la nacionalidad, sino el problema es la adaptación. Eh, yo soy español, emigrante, y, y estoy en un país en el cual es muy difícil que te den un visado de trabajo y que te den, entre comillas, los papeles para trabajar. Tienes que hacerlo en tu país, ¿no? Desde la embajada, con contrato de trabajo y tal y cual, y superar pues todos los trámites burocráticos para que te lo den. En China la inmigración ilegal es algo muy peligroso porque te detectan, te multan, vas a la cárcel y deportado automáticamente. Eso y la prohibición de entrar al país durante 5 o los años que quieran. Bueno, yo eso lo veo bien. ¿Por qué? Porque estás controlando qué tipo de gente quieres. Si es alguien que quiere venir aquí a trabajar o si quiere, entre comillas, vivir la vida o traspasar para ir a países, no sé, francófonos, a Francia, a Inglaterra, etcétera, etcétera, pues yo veo eso bien. O sea, no es lo mismo el inmigrante que escucha por el efecto llamada. En España se vive bien, te dan pagas, etcétera, etcétera, aunque sean bulos, que al contrario que el inmigrante que tiene su contrato de trabajo, tiene aquí su familia, puede traer a su familia por el contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que la clave está en la convivencia. Yo soy español, tengo cultura hispana y estoy en un país comunista, estoy en un país con una cultura totalmente diferente a la mía, en el que hay muchísimas cosas de las que no estoy de acuerdo, pero lo respeto. Lo respeto porque es el país que a mí me ha dado la bienvenida. Y como me ha dado a mí la bienvenida, yo tengo el deber y la obligación de ser respetuoso con ellos. Ya está, simplemente. Entonces veo bien que aquel inmigrante que no cumpla con las normas o que vea que las normas son laxas, diga, pues me da igual, vivo la vida y hago lo que me dé la gana. Obviamente no estoy generalizando, simplemente estoy especificando. Entonces yo veo bien lo que hace el gobierno chino para la entrada. Si Europa y España hicieran lo mismo, pues no habría problema. Otra cosa es el tema de la inmigración por cuestiones de guerra, como el caso de Ucrania, como el caso que hubo en Libia, bueno, que hay en Libia, etcétera, etcétera. Eso es en el caso aparte. Por eso es un tema muy delicado y ya está. Yo simplemente te comento cómo funcionan las cosas en China, en ese sentido. Y por cierto, yo no veo quejas ningunas por parte de políticos de izquierdas sobre lo que están haciendo. Y bueno, nosotros los europeos también, pero por ejemplo el tema de camboyanos, filipinos, etcétera, etcétera, en China es para echar de comer aparte, ¿sabes? Bueno, un saludo y enhorabuena por el programa. China es efectivamente un país que apenas tiene inmigrantes extranjeros, en parte por lo que apunta Fran, no es un país sencillo para inmigrar, no ponen las cosas fáciles las autoridades de inmigración, y en parte pues porque hasta hace no tanto tiempo era un país muy pobre al que nadie quería emigrar. De hecho, China es todavía hoy un país de emigración más que de inmigración. Hay colonias de chinos, pues yo creo que por todo Occidente. Hay colonias de chinos en Estados Unidos, colonias numerosas estoy hablando. En Canadá, en toda Europa Occidental hay también colonias de chinos. En Hispanoamérica, en todo Occidente, están por todas partes. Solo en Madrid a mirarlo, por pura curiosidad, cuántos chinos tenemos en la ciudad de Madrid, que es la ciudad en la que yo resido habitualmente. Pero en Madrid se calcula que hay unos 60.000 chinos, sin contar los que ya están nacionalizados. A partir de cierto momento, los chinos evidentemente no lo tienen tan fácil como pueden tenerlo, no lo sé, los ecuatorianos o pueden tenerlo los dominicanos, pero al cabo de unos años pues se terminan nacionalizando. Hay muchos chinos y esto después como empezaron a entrar hace ya tanto tiempo, pues llama la atención, por lo menos la primera vez que te sucede que llegas a uno de estas tiendas de conveniencia, que en Madrid lo llamamos
sin ánimo de ser racistas ni nada de eso, simplemente lo llamamos el chino, porque suelen estar regentados por chinos, pues que vas al chino a comprar una botella de agua o alguna cosilla pues que te falta en casa, están abiertos a cualquier hora, y te encuentras pues con un chico joven chino, con aspecto chino, pero que te habla como madrileño de toda la vida. Esto, la primera vez que te sucede, pues que, bueno, a mí ya me sucedió hace años, me llamó bastante la atención. Esto entiendo yo que pasará pues en todos los países. Pues bien, solo en Madrid tenemos unos 60.000 chinos, ya digo. Y, ojo, los nacionalizados ya tienen que ser muchos porque la inmigración china en España se remonta a los años 90, que es cuando empezó. De hecho, la vecina que tengo yo en el piso que hay debajo de mí, es decir, bajo el suelo, es china, es de una provincia del interior de China. Y bueno, lleva ya unos años en España y según me ha contado ella, personalmente, pues no tiene intención alguna de regresar. Hace unos meses, de hecho, le pregunté por qué no volvía. Si su país, bueno, pues iba muy bien, si no iba a tener ahí mejor trabajo o algo así. Y me dijo que no, que no tiene ganas de volver, pues porque vive mejor aquí, gana algo más de dinero y ya sabrá más que yo de esto, claro, que el que ganaría por el mismo trabajo en China y que luego además pues le gusta el estilo de vida europeo, es decir, que prefiere vivir en Madrid a vivir en su ciudad natal, que me la dijo, pero pues se me ha olvidado el nombre, no es una ciudad de las grandes, no es Shanghái, ni Tokio, ni Pekín, ni ninguna de estas. En resumidas cuentas, que en China no se puede decir que haya habido mucha gente que haya querido emigrar allí. Mira, no ha sido hasta hace muy poco tiempo un país que atraiga inmigrantes, a pesar de que ha crecido mucho su economía. El número de residentes extranjeros en China, según cuenta el propio gobierno chino, no llega al 1.000.000 de personas, creo que anda en torno a las 900.000. Ojo, en un país en el que hay 1.400 millones de habitantes. Bueno, esto es algo similar a poco que uno conozca algo de historia demográfica, no ya de China, sino de otros países de Europa y del mundo, pues es algo similar a lo que sucedió en España en los años 60 y en los 70. Durante la década de los años 60 la economía española creció muchísimo, una de las economías milagro del continente europeo, pero no atraía inmigrantes. En absoluto. Más bien todo lo contrario, enviaba emigrantes a otras partes de Europa. No sería ya hasta finales de los 80 y principios de los 90 cuando España empezó primero poco a poco y luego ya de una manera pues más significativa a convertirse en un destino para los inmigrantes. De modo que, no lo sé, pero es posible que a China le suceda lo mismo, le termine sucediendo lo mismo dentro de unos años. Como he dicho aquí muchas veces y seguiré diciendo, la emigración o inmigración, dependiendo del punto en el que nos encontremos, es un fenómeno económico. Nadie se va de su casa si pues en el lugar donde se va a ir va a estar peor que en su propia casa. Si nadie se va de su casa si no es por motivos económicos, en una palabra. Vale, es cierto, siempre hay gente pues que tiene ganas de aventura, que quiere conocer el mundo, dejando su país atrás y estableciéndose en otras partes. Eso que tradicionalmente siempre hemos conocido como aventureros, pero esa gente es siempre minoritaria. Lo normal es que si en tu país, bueno, voy más lejos todavía, si en tu ciudad, en tu misma ciudad o en tu pueblo tienes un buen empleo y perspectivas, pues no emigras, simplemente te quedas y sigues adelante con tu vida en tu lugar de nacimiento, donde todo lo vas a tener mucho más fácil. Tienes allí tu círculo de amigos, tus propios familiares, tu círculo de contactos, es decir, un español pues lo va a tener siempre más fácil en España que en cualquier otro lugar del mundo porque conoce los detalles estos de la cultura local. Si te vas es porque, bueno, entiendes que en otro lugar vas a ganar más dinero. En España los emigrantes extranjeros empezaron a llegar cuando se notaron los primeros síntomas del envejecimiento de la población. Esto fue allá ya por los años 90. Es decir, y esto es fácil de saber viendo cómo se elevaba la edad media de la población española, que hoy pues se acerca ya peligrosamente a los 50 años, la edad media estoy hablando. Este proceso tuvo como consecuencia que conforme se iba jubilando gente, pues no había suficientes nacionales que les sucediesen en los empleos, especialmente los empleos menos cualificados. En España, por ejemplo, la primera inmigración fue la dirigida al trabajo agrícola, en las zonas de Almería o de la provincia de Lérida, donde, bueno, como bien sabemos todos, pues se practica un tipo de agricultura, muy, por cierto, con muchísimo beneficio y de exportación,
que precisa de muchísima mano de obra, ya sea por las hortalizas o por las frutas que se venden por toda Europa. En esa época es cuando empezó a escasear la mano de obra nacional y fue sustituida por la extranjera. En España se dio la circunstancia, además, y esto, ojo, lo podemos ver hasta en las propias películas del cine que se hacían en aquella época. Ya en los 90 empezamos a ver que el cine empieza a tratar esto de la inmigración, cosa que 10 o 15 años antes pues no lo trataba. El cine no deja de ser el espejo de un país. Bien, pues se dio la circunstancia de que en España las tasas de desempleo eran altas y a pesar de ello entraban extranjeros. Pero es que no eran muchos, y siguen sin ser muchos, los españoles de 18 y 19 años que quieren recoger tomates o fruta. Esa es la verdad. Con el paso del tiempo, la escasez paulatina de gente joven, pues este proceso migratorio se intensificó. Siempre, ojo, empiezan con trabajos de baja cualificación al principio que los nacionales no desean hacer. Hasta los años 90, los trabajos de baja cualificación en España los hacían los propios españoles. Generalmente, trabajadores provenientes del medio rural, que emigraron a las ciudades. Es decir, lo mismo que encontramos en China, algo muy parecido, cuya economía pues no ha necesitado emigrantes extranjeros. No ha necesitado inmigración extranjera porque disponía de una reserva de trabajadores nacionales muy grande por todo el país, que han ido afluyendo pues con el mismo proceso, un proceso muy similar al que sucedió en España, afluyendo hacia las grandes ciudades y los centros industriales. Bien, esa reserva parece que se les está agotando. Si miramos sus datos demográficos, la edad media en China es ya de 38 años y la población en edad laboral no ha hecho más que descender en los últimos años. A partir de ahí, pues tendrán que echar mano de inmigrantes, tal y como le ha sucedido a los países europeos, tal y como le ha sucedido a Japón, un país en el que apenas había inmigrantes y hoy ya tienen 3,5 millones. Ojo, son muchos menos que las grandes economías de Europa, pero hay que tener en cuenta una serie de factores que ayudan a explicarlo. Hay que tener en cuenta que Japón es un país insular, que está muy lejano de los países emisores y que tiene una cultura muy especial, que a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos o en Europa, pues Europa occidental concretamente, pues no parece muy atractiva para los emigrantes del tercer mundo. Vamos, que a un hondureño o a un senegalés le dices que si prefiere emigrar a Estados Unidos o a Japón, o si prefiere emigrar a Inglaterra que a Japón, pues te va a decir seguro Estados Unidos, Inglaterra o Alemania. ¿Por qué? Bueno, pues Puebla le cae más cerca, bastante más cerca, y su cultura es mucho más parecida. Vamos, no digamos ya a alguien de Oriente Medio o del África subsahariana, qué sé yo, para ellos pues Japón está lejísimos. De modo que la inmigración, Fran, no es una elección, es algo necesario cuando tu población está muy envejecida. De lo contrario, estrangulas el mercado laboral. En Japón, por ejemplo, donde nunca recibieron demasiado bien a los inmigrantes, pues están ahora abriendo la mano. Llevan ya unos años con visados especiales para ciertas actividades como cuidadores de ancianos, como la propia construcción, la agricultura. Por eso han empezado a entrar filipinos, vietnamitas y también chinos, por cierto, en Japón en los últimos años. De lo que se trata, por lo tanto, es de que el proceso, y en esto lo has apuntado bien, se ordene lo mejor posible. Es decir, que los inmigrantes entren legalmente y puedan trabajar en el mercado formal y no entren de manera ilegal o entren de manera legal y pasen a una condición de ilegal, que eso es muy habitual, lo vamos a ver más adelante, y pasen a una condición de ilegal unos meses más tarde, porque han entrado con un visado de turista, por ejemplo, y a partir de ahí pues se tenga que acoger a mercados informales, es decir, a la economía en negro. Bien, la mejor manera de integrarse en una sociedad es un trabajo, un empleo legal. No hay mucho más. Creo que todos, mayor o en menor medida, tenemos un pasado de inmigración a nuestras espaldas y no tenemos más que girar la cabeza y ver lo que hicieron nuestros antepasados. Por lo demás, por supuesto, y esto yo creo que es obvio, ¿no? Deben cumplir la ley y respetar los usos y costumbres del país al que han emigrado. En fin, esto yo creo, esto último va de suyo. No es necesario ni siquiera recordarlo. Seguimos con Gonzalo, que nos habla del aspecto cultural de la inmigración. Este tema que nos trae Gonzalo está íntimamente relacionado con lo que hablábamos hace solo un momento con Fran,
El aspecto cultural es importante, es decir, por qué los emigrantes de cierta cultura pues tienen predilección por emigrar a ciertos países y los de otra cultura por emigrar a otro tipo de países. Bien, antes de nada vamos a escuchar a Gonzalo. Saludos a Fernando y a todos los contraescuchas. Ya que Fernando nos ha invitado a opinar sobre inmigración, quisiera participar en el debate. Si Fernando me lo permite, quisiera hacerlo con varias notas. Esta sería la primera. Con ella quiero fijar un punto de partida. Este será la respuesta a la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un bebé de 1 año y una persona adulta y responsable? En el primer caso, estamos ante un humano que tiene la necesidad de construirse una identidad y una personalidad, pero que carece de ellas. En el segundo, esto ya existe. ¿Cómo el adulto ha construido esa identidad y esa personalidad? La conducta del bebé está poseída por pulsiones básicas que piden gratificación inmediata. Mamá, quiero que me abraces y lo quiero ahora. Sin embargo, por otro lado, se enfrenta a la necesidad de integrarse en un grupo que lo provea. Si no aprende a hacerlo, simplemente morirá. Es decir, todos nosotros hemos sobrevivido porque hemos sido capaces de adaptarnos a las exigencias que el grupo nos impone sobre cómo podemos satisfacer nuestras necesidades, no de una forma caprichosa, impulsiva, egoísta y destructiva para nosotros mismos y para el grupo, sino de una forma apropiada y adecuada. Este es el proceso de maduración y socialización del cual salimos sabiendo responder a preguntas existenciales básicas y universales. ¿Qué lugar ocupo en el grupo? ¿Cuál es mi función? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Quién soy? Al integrarnos en el grupo y lograr responder a estas preguntas, nos convertimos en personas con una identidad individual. Ahora bien, esto significa que nuestra individualidad depende de una forma de identidad cultural o esfera de afiliación. Distintas formas de identidad colectiva significan distintas formas de ser humanos. Es decir, las preguntas universales serán respondidas de diversa manera dependiendo de la comunidad en la que nazcas. Y, en consecuencia, dos clones con la misma carga genética se convertirán en personas distintas si son criados por grupos étnicos distintos. La consecuencia obvia y relevante para nuestro debate es que la probabilidad de conflicto aumenta significativamente entre individuos que se han convertido en personas en relación a identidades culturales distintas. Muchas gracias, Fernando, por este foro transatlántico e internacional, y gracias a los contraescuchas por su atención y paciencia. Pues sí, Gonzalo, has hecho una reflexión muy sabia. La cultura en la que nos criamos y nos convertimos en personas adultas influye de manera determinante en la manera en la forma en la que nos comportamos ya como adultos. Y esto tiene consecuencias a lo largo de toda nuestra vida y afecta naturalmente a la inmigración. No olvidéis que la inmigración es algo mayoritariamente de adultos, y cuando los menores emigran, pues por regla general emigran de la mano de sus padres. Esta es la parte de la integración de la que hablábamos antes, de cuando un inmigrante ha llegado a un país y tiene que integrarse. Un español se integrará antes en Italia que en Alemania, y antes en Alemania que en Rusia, y antes en Rusia que en China. Creo que esto no hace falta que lo explique. Cuanto más lejana desde el punto de vista cultural es una sociedad, es la sociedad acogida en concreto, más lejana de la nuestra, quiero decir, pues más nos cuesta adaptarnos e integrarnos en esa sociedad. Bueno, esto explica, por ejemplo, por qué siempre hubo pocos emigrantes españoles en Estados Unidos. Especialmente si lo comparamos con el número de italianos o con el número de alemanes, de ingleses o de escandinavos que fueron para allá durante la época de las grandes migraciones transatlánticas. Es decir, esto explica por qué en Italia había una Little Italy pero no había una Little Spain. La Little Spain se formó en otros lugares de lengua similar, bueno, de lengua idéntica, como el caso de Argentina o como el caso de Cuba. En estas grandes migraciones de hace siglo y medio,
los españoles de esa época, que emigraban en la misma medida que los italianos o que los británicos, emigraban a países como mayoritariamente como Argentina, como Uruguay o como Cuba. A sabiendas de que, bueno, no tendrían que aprender un idioma nuevo, desde cero. Y eso asumían y descontaban que iba a ser una ventaja indiscutible, ya que podrían aspirar a mejores empleos desde el primer momento. De un español que salía de un pueblo de Galicia y se iba a Buenos Aires, bueno, pues nada más poner un pie en el puerto de Buenos Aires o en el de Montevideo, sabía que la gente que estaba allí hablaba su mismo idioma con otro acento, pero hablaba su mismo idioma. Y se podía poner a trabajar o conseguir mejores trabajos de los que podía tener un polaco o podía tener un ruso que llegaba allí, que el primer trabajo que tenía que hacer era aprender el español. Bueno, es más o menos lo mismo, pero a la inversa de lo que sucede hoy con venezolanos, de lo que sucede hoy con ecuatorianos o con peruanos que viven en España. Cuando se plantearon emigrar a Europa, concretamente, pues escogieron España porque no tienen que cambiar el idioma, ni muchas de sus costumbres, por cierto, ya que, bueno, por razones históricas, pues son parecidas las costumbres de, qué sé yo, los ecuatorianos o los cubanos o los dominicanos son parecidas, no todas, pero muchas costumbres son parecidas a las de los españoles. Mal que bien, bueno, pues las relaciones históricas que hemos tenido han sido muy prolongadas. Y en Alemania o en Suecia se gana más dinero que en España, a igualdad de trabajos. Pero un colombiano que no sepa alemán o sueco tendrá mucho más difícil conseguir un buen trabajo, un buen empleo en Suecia o en Alemania. Esa es también la razón por la que los países angloparlantes, tipo Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido, son imanes, auténticos imanes para los inmigrantes. Ejercen una imantación alucinante, ciudades como Nueva York, como Londres, como Toronto, para inmigrantes de todo el mundo. Y en esto tiene que ver mucho la lengua, no olvidemos. El inglés es una lengua muy hablada, como segundo idioma en todo el mundo, pues es de hecho la lengua franca del planeta. El propio español que quiere emigrar a Europa, uno de los países que considera es Irlanda, y la razón no es que Irlanda le parezca maravillosa, que sin duda lo es porque en Irlanda se habla inglés, es decir, valora antes Irlanda que Estonia o que Polonia. A igualdad de trabajos va a preferir o de oportunidades va a preferir Irlanda, aparte de que está algo más cerca de España, pues el inglés lo conoce y el polaco lo más probable es que no lo conozca. Pues lo mismo sobre el mismo efecto, en este caso cultural, lingüístico, afecta a cualquier inmigrante hispanoamericano y afecta también a Estados Unidos porque más o menos todos hablamos o como mínimo chapurreamos algo de inglés. Estemos donde estemos, si queremos comunicarnos con alguien, pues lo vamos a recurrir al inglés. Estamos en el último rincón del mundo y nos encontramos a un tipo que no sabemos de dónde viene, qué sé yo, tiene aspecto de ser, no lo sé, de la India, pues vamos a dirigirnos a él en inglés, o africano, pues vamos a dirigirnos a él en inglés, no tenemos ni idea, luego a lo mejor resulta que el africano es de Guinea Ecuatorial y podemos hablar con él en español, pero así de entrada no lo sabemos y vamos a utilizar en inglés. Esa es una ventaja. Ojo, este factor lingüístico cuenta mucho en la inmigración, más de lo que pensamos. Bueno, tanto que en países pequeños, pero muy ricos, como Dinamarca, muchos inmigrantes, especialmente los más cualificados, apenas hablan danés y hacen su vida en inglés. Estos días en Granada conocí en la presentación del libro, conocí a un contraescucha que vive en Düsseldorf y que antes de vivir en Düsseldorf había vivido en Nuremberg. Y una de las cosas que me dijo era, bueno, Düsseldorf me gusta más, es más grande y es más internacional. Es decir, allí si no hablas bien alemán, te puedes manejar bastante bien en inglés, sobre todo en ciertos ambientes, cosa que en Nuremberg es más complicado porque la gente habla solo alemán, bueno, que entiendan algo el inglés, pero que es más difícil. Y le entendía a la perfección, pero a la perfección. Si te vas de turismo a Londres, pues sabes que con un inglés muy básico vas a poderte entender. Te vas de turismo a Varsovia y la probabilidad de que hables polaco, bueno, y quien dice Varsovia dice Praga, que hables checo, pues es pequeña. Entonces al camarero ya de entrada le vas a hablar en inglés. Bien, esto vendría a explicar por qué Japón tiene tan pocos inmigrantes. Bueno, eso y unas cuantas cosas más que comentaba antes, como la lejanía geográfica, la insularidad o, bueno, los controles migratorios, que son estrictos. La cultura japonesa, para empezando hasta por el propio alfabeto, para los occidentales es extraña.
pero también lo es para los filipinos o para los vietnamitas que están mucho más cerca. Esto del alfabeto puede parecer una tontería, pero Filipinas y Vietnam tienen alfabeto latino. Uno de los problemas cuando se llega a Tokio, hemos dicho por cualquier occidental, es el no entender dónde estás, porque aparece todo con su alfabeto y ya no entiendes. Los lugares más turísticos, pues sí, lo ponen en inglés, pero o lo transcriben a caracteres latinos, pero no en todas partes. Eso cuenta. La cultura, en definitiva, es decir, esa mezcla de idioma, costumbre, religión, etc., es algo que el inmigrante siempre tiene, o emigrante, es decir, antes de salir, siempre tiene en cuenta, siempre a la hora de hacer las maletas. Los españoles de los años 50 preferían emigrar a Francia que a Alemania, a pesar de que Alemania, la industria alemana pagaba mejor y Alemania era más rico, pero hay más españoles en Francia, hijos ya o nietos de emigrantes españoles que llegaron en los años 50-60 en Francia que en Alemania, porque asumían que en Francia se iban a aclimatar antes, en tanto que el francés y el español pues son idiomas similares, ¿no? Que provienen del latín, mientras que el alemán está más lejano. Y por lo tanto, prosperar personalmente antes. Bien, eso mismo sucede con los emigrantes subsaharianos, cuyo destino final suele ser Francia o Inglaterra en función del lugar de donde hayan salido. Los de Mali o Burkina Faso, pues prefieren Francia, porque algo de francés saben, ya que fueron colonias francesas. Los de Nigeria o los de Kenia prefieren el Reino Unido por lo mismo. Hay aquí un caso particular que lo ilustra muy bien. Hay dos países en el África Occidental que está uno dentro del otro. Los que seáis aficionados a la geografía política sabréis a cuáles me refiero. A Senegal y a Gambia. Gambia no es más que un valle que parece es un río, el río Gambia, que parece un gusanito, que está dentro del propio Senegal. Esto fue por un acuerdo franco-británico, creo que del año 1889 o 1890. Bueno, a ambos lados de la frontera encontramos los mismos grupos étnicos, como los Mandinga, los Diola, los Wolof, en fin, los mismos. Pero en Senegal la lengua franca es el francés. En Gambia es el inglés. El número de senegaleses en Francia es mucho más elevado que en el Reino Unido. Mientras que el número de gambianos en el Reino Unido es mucho más elevado que en Francia. Bien, vamos ahora con Marcos, que está en San Diego, y que nos cuenta cómo entran muchos inmigrantes no ya en España, sino en todos los países o prácticamente todos los países del primer mundo. Hola Fernando, quería mandar este audio en referencia al caso de Isai Hassan, del que hablaste el lunes. Creo que me sorprendió muchísimo la forma en la que se entiende o se explica o la mayoría de la gente cómo ve el caso de los inmigrantes indocumentados y cómo, entre comillas, se piensa que se tienen localizados o a una referencia similar haces tú en el episodio. Y es que la realidad es que cuando una persona llega como inmigrante, y eso te lo puedo decir porque la mitad de mi familia es de origen colombiano y por lo tanto he visto muchísima gente que ha llegado nueva a España y han estado intentándose buscar una nueva vida con más o menos honor, con más o menos felicidad y con más o menos sucesos. Pero la realidad es que estas personas, incluido mis padres, habían llegado en un momento ya comprándose un boleto de ida y vuelta. Ese boleto de vuelta no lo usas, solo utilizas el de ida. Te aseguras de tener un hotel reservado y tener, en este momento son 1.000 euros que te pueden pedir en inmigración. Y simplemente vuelas a Barajas, vuelas al aeropuerto del Prat y cuando te preguntan dices que vas a ser turista y se supone que te vas a ir en 10 días, pero no te vas. Y esa es la realidad. Lo único que intentas, al cabo de cierto tiempo, intentas conseguir un alquiler. Ese alquiler lo llevas al empadronamiento, te empadronas, al cabo de 2-3 meses consigues tu tarjeta de seguridad social, al cabo de 2-3 años, si has tenido suerte, has encontrado un buen trabajo, has conseguido ahorrar dinero, con ese dinero te buscas un abogado, al cabo de 2 o 3 años con un abogado, y si tienes algún tipo de familiar y gente con la que has trabajado que da un testimonio, aplicas para tu tarjeta de residencia y consigues tu tarjeta de residencia. Y en mi opinión, y no sé cómo sucede obviamente en Alemania, la búsqueda de asilo o la búsqueda de una nueva tarjeta de residencia para
una persona nueva que es inmigrante, indocumentado, es algo muy parecido. Tú necesitas quedarte en ese país de recepción durante cierto periodo de tiempo, y al cabo de cierto tiempo vas a conseguir tener los papeles de ese país. Y no sé, Fernando, no sé si este punto de vista es algo que el resto de la gente nunca ha tenido la experiencia, pero yo es como desde siempre lo he visto, desde pequeño llegas, intentas trabajar, te intentas empadronar, aplicas al cabo de cierto tiempo a la tarjeta de residencia, te la dan y tienes tu nueva vida en otro país. Y hay muchísima gente en España que lo hace así, y la mayoría de la gente llega de manera indocumentada, al menos en mi experiencia. Y tú eres un gran defensor de la inmigración. Sé que hay otras personas que no son tan defensoras de esto, pero creo que esa es la realidad. La realidad es algo mucho más simple. La policía, ni el Estado, ni nadie te controla donde tú estás en ningún momento, y simplemente tienes que conseguir empadronarte y hacer tu vida por un par de años hasta que puedes estar de manera documentada. Y nada, un saludo. Esto lo hemos comentado en muchas ocasiones, Marcos. Tendemos a pensar que todos los inmigrantes ilegales entran pues en una patera por el estrecho de Gibraltar o en un cayuco por las Islas Canarias. Y no, caray, no es así. La mayor parte de inmigrantes entran por el aeropuerto de Barajas. Bueno, no hay más que hablar con cualquier inmigrante, y creo que España está llena, es fácil hablar con uno de ellos y que te cuente su historia y preguntárselo. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te estableciste? Pues te lo cuentan, más encantado, sobre todo si la historia es exitosa. Para ellos, que el haberse conseguido establecer ya es una historia de éxito personal. Bueno, pues casi siempre es lo mismo. Es un proceso más o menos largo que suele empezar por un vuelo Lima-Madrid, Bogotá-Madrid o Santo Domingo-Madrid. Entran como turistas con un visado para 90 días y simplemente no regresan a su país. Ya, simplemente es eso. Se quedan y, como bien nos ha contado Marcos, pues empiezan a buscar la vida. Generalmente con la ayuda de redes de acogida aquí. Que siempre dicen, no, son las ONG. No, son redes de acogida de su propio país. Es decir, gente a familiares que ya están aquí, amigos. Que, bueno, pues hasta que consiguen regularizar su situación. Bien, esto sucede en España, pero sucede también en Francia, sucede en el Reino Unido y sucede en cualquier país de Europa. En el Reino Unido, recuerdo que el año pasado, a raíz de esos asesinatos, los de las niñas estas de Rotherham, se habló mucho del tema, ¿no? De varios programas y tal sobre esta historia. Ya sabéis, de los famosos, los boats, los botes que llaman allí, es como aquí los llamamos pateras o cayucos, bueno, los famosos botes que cruzan el Canal de la Mancha y que siempre aparecen en las noticias, ¿no? Pues la Guardia Costera ha atrapado a uno de estos botes que viene cargadito desde Normandía. Bueno, pues piensan que todos atraviesan el Canal de la Mancha de forma clandestina. Al autor, de hecho, de este asesinato le acusaron de haber entrado en uno de esos botes. Luego se supo que había nacido en Gales, concretamente, que había nacido allí. Bien, en Inglaterra andaba todo el mundo convencido de que los inmigrantes ilegales les llegan así. Y es que no es cierto. Tenemos los números. Además, se estima que el año pasado al Reino Unido inmigró aproximadamente 1 millón de personas. Bien, de ese millón, solo 38.000 fueron detenidos en el canal. Podemos pensar, bueno, pero otros tantos entraron. Pero es que para llegar hasta 1 millón, los inmigrantes en el Reino Unido entran por el aeropuerto de Heathrow en Londres, provenientes de África o de la India, y se quedan. Pues buscan empadronarse, se buscan la vida hasta conseguir la regularización. Es decir, que cuando entran, no entran como ilegales, entran como turistas, como legales. Y en algún momento posterior a su entrada, en función del visado que tengan, pues se quedan. Algunos entran con un visado de estudiante para 1 año y ya deciden quedarse y asumen que van a tener una temporada, no saben cuán larga va a ser esta temporada de ilegalidad. Entran como legales y se convierten en ilegales. Lo legal y lo ilegal, ya lo hemos tratado aquí, ya sabéis que es un hecho jurídico, es un tanto caprichoso. Un inmigrante ilegal pasa a ser legal en el momento en el que un empresario le hace los papeles. O el gobierno decide regularizar su situación por decreto, y se hace continuamente en Europa. Es decir, que se acuestan ilegales un martes y el miércoles se acuestan legales. Es tan simple como eso, el pasar de legal a ilegal.
La razón por la que vienen, e insisto porque esto es importante recordarlo, es económica y todo lo tienen bien pensado. Para ellos es el gran proyecto de su vida. Se pasan años planeando el movimiento y saben lo que han hecho sus familiares o amigos y lo que les ha costado. Saben que una vez haya concluido el periodo de visado, pues podrán ser deportados. Así que tratan de pasar desapercibidos y dedicarse a trabajar en lo que les toque. Podríamos preguntarnos aquí, ¿por qué la policía no les persigue? Pues, bueno, ¿y qué hace la policía? Claro, debería ir mirando a ver si tiene la gente los papeles en regla. Que esto mismo lo he podido leer y alguna vez hasta me lo han dicho en persona. Bueno, la razón yo creo que es fácil de entender, ¿no? Eso implicaría tener a casi un agente de policía por cada uno que entra en el aeropuerto para darle seguimiento diario. Al término de su visado, cuando tenga su viaje de regreso, tendría que ir a por él y llevárselo de vuelta al aeropuerto para que tome su avión de regreso. Esto es simplemente imposible de hacer. Y además sería un uso absurdo de los recursos policiales. ¿Os imagináis a decenas de miles de policías dedicados solo a eso? A vigilar a todo extracomunitario que uno por uno para darle seguimiento y saber cuándo entró o cuándo se va y cerciorarse de que lo hace. Luego hay otra cosa, y esto es importante. Si el inmigrante en cuestión llega y pasa desapercibido, no da problemas, hace sus trabajitos aquí y allá sin molestar a nadie, ¿por qué la policía iba a reparar en él? ¿A razón de qué? A mí la policía no me para nunca cuando voy por la calle, salvo que cometa una infracción, cosa que naturalmente no hago. Yo vivo en un barrio que está lleno de inmigrantes. Muchos son del África subsahariana y otros tantos pues son de Hispanoamérica. Cuando digo que mi barrio está lleno de inmigrantes, es que está lleno de inmigrantes, y cualquiera que lo ve es de los barrios con más inmigrantes, no ya de España, yo creo que de toda Europa. Bueno, y se les ve siempre de aquí para allá dedicados a sus cosas. La policía pasa de forma rutinaria, mi barrio está muy vigilado, pero esencialmente para vigilar y controlar el menudeo de drogas y el delito menor. Pero no va pidiendo la documentación a todo quisqui a la gente por la calle, eso sería propio de un estado policial. No sé si paran alguno es porque tienen sospechas fundadas de que está trapicheando con drogas nada más, o porque han visto que le han pillado en flagrante delito, ¿no? Bueno, el otro día, la semana pasada, pararon a uno justo delante de mi portal cuando iba yo a entrar. Era un chico joven de aspecto norteafricano con una mochila. Paró un coche patrulla de la Policía Nacional, le pidieron, se bajaron, le pidieron que abriese la mochila, la inspeccionaron delante de mi portal, yo me quedé mirándolo, y le dejaron marchar porque no llevaba nada más. Seguramente buscaban drogas, vamos. El chico, por cierto, iba con la documentación en regla, porque se la pidieron también, y se la entregó, es decir, que ese ya está regularizado. De no haberlo estado, se habría metido en un problema, así que la mayor parte trata de evitar este tipo de cosas porque saben que eso les puede traer problemas mayores, e incluso, llegado el caso, la propia deportación. Bien, terminamos ya con Heidi, que ha escuchado la contrahistoria esta que hice el mes pasado sobre la historia de la fotografía, y se le ha ocurrido una idea que a mí personalmente me gusta, y no sé qué os parecerá a vosotros, así que nos la cuente Heidi y ya me diréis, pero en los comentarios del programa. Hola Fernando, escuchando tu contrahistoria de la historia de la fotografía, pues sería muy chévere que hicieras como un espacio para que pues todos tus contraescuchas pudiéramos, no sé, enviarte fotografías de nuestras ciudades, de nuestros paisajes, de nuestros países, o bueno, incluso allá en España, de muchas ciudades de donde te escuchas, como un nuevo espacio, aparte que a ti el tema te gusta muchísimo y pues digamos que a muchos no es que nos apasione, pero digamos, escuchando tu podcast y escuchando pues mucho de lo que hablas de fotografía y las fotografías que subes, pues como que... Pues sí, Heidi, me gusta mucho la fotografía, me gusta hacer fotos y, bueno, y mirar las fotos de otros aficionados. Es una cosa que me gusta desde siempre, podría decir, desde hace muchísimos años. Vamos, la fotografía es una forma de expresión que además te hace andar. Sí, porque si haces foto callejera, como en mi caso, pues la foto no viene a ti, tienes que ir a buscarla. Es una afición que, ya digo, tengo desde hace muchísimos años y disfruto un montón con ello. Las fotos luego las subo a mi cuenta de... Bueno, tengo muchas fotos para uso y disfrute privado, naturalmente, o familiar,
y luego pues hago prácticamente todos los días. Subo una foto a mi cuenta de Instagram que es Díaz Villanueva o @Díaz Villanueva, que es en Instagram también. Y ahí pues las voy dejando. Tengo ya miles de fotos subidas allí. Es prácticamente todo foto urbana, por si le queréis echar un vistazo. Y bueno, después de tantos años, pues haciendo fotos a diario, pues he desarrollado ya hasta un estilo personal. Me gusta fotografiar ciudades, pero no tanto a sus habitantes, eso sí. Me gustan las formas geométricas, me fascinan los colores intensos. Por regla general solo fotografío lugares bonitos. La fealdad y la miseria no me gustan, no me llaman, no me captan el ojo, la atención del ojo, vamos, y por lo tanto pues lo evito de manera natural. Siempre trato de buscar la mejor cara de todos los lugares a los que voy. No es casual, vamos, con mi forma de ser y mi carácter. El mundo me parece un sitio maravilloso y yo soy de natural optimista. Así que eso mismo se refleja en mis fotos. Luego, respecto a la idea que nos propones, Heidi, o que me propones a mí concretamente, aunque en este caso sea una idea para todos los contraescuchas, para toda la comunidad, pues a ver, a mí me parece estupenda, me parece fantástica, pero no sé muy bien cómo llevarla a la práctica. Esa es la razón por la cual pues la suelto, la dejo aquí para que a ver qué nos cuentan. Necesitaríamos, eso sí, un lugar donde poder colgarlas, y la verdad es que no sé cuál es mejor. No lo sé, quizá mi página web, diazvillanueva.com, podría ir colgándolas. Quizá una cuenta de Instagram dedicada que yo administre y que, bueno, vaya subiendo. En fin, decidme qué os parece la idea que ha tenido Heidi. A mí me encanta porque todo lo relacionado con la fotografía me gusta mucho, y si podéis darme alguna idea, sobre todo el lugar donde colgarlas, pues os lo agradecería mucho. Muy bien, queridos, pues con esto terminamos ya la contrarréplica de hoy. Estamos, ya sabéis, 16 de febrero, mañana es 17 y estaré aquí de regreso. Que tenemos un programa fino porque han sucedido, en mi ausencia, han sucedido unas cuantas cosas en el mundo. Así que nada, hasta mañana.